Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar del ciclo que hemos llevado a cabo en este año, en el año 2025, sobre medio ambiente, todos los temas relacionados con medio ambiente. Y terminamos este último en noviembre con un aspecto fundamental para la construcción, como es tratar de que sea cero residuos. Evidentemente la construcción prefabricada implica el que casi prácticamente se tienda a cero en la generación de residuos frente a otro tipo de construcciones más tradicionales, ¿no? Y en este último webinar de cierre vamos a contar con diversas visiones. Vamos a tener de nuevo a Yeka Oficemen compartiendo su conocimiento. Vamos a tener también a uno de nuestros miembros adheridos, como es Peiko. Vamos a tener también a otro de nuestros miembros asociados, como es Molins Precast Solution Precon. Y vamos a contar también con una de las asociaciones especializadas que tenemos dentro de Andece, como es Vivial, más centrada en lo que es construcción de vivienda en altura. Por tanto, toda una serie de visiones sobre la maximización de la utilización de prefabricado y, por tanto, la minimización de la generación de residuos en la construcción. Y sin más, pues nos despedimos ya hasta el año que viene, y contaremos con más intervenciones, como siempre hacemos desde Andece. Muchas gracias. Los grandes retos de nuestro tiempo implican un cambio radical en nuestra manera de entender el mundo y nuestra relación con él. Uno de los principales es el relativo a la economía circular, que surge como herramienta transformadora frente al tradicional sistema lineal, consumidor de recursos y generador de residuos, mediante un cambio profundo por el que se racionalice el uso de recursos reduciéndolos y sacándoles el máximo provecho, a la vez que se minimizan los residuos tratando de reintroducirlos nuevamente en la cadena de valor. La construcción es en general una de las actividades más intensivas en cuanto a consumo de recursos como agua, energía o materias primas, etc., uso del suelo o generación de residuos. Así lo reconoce el Plan Europeo de Economía Circular y su traslación a nivel nacional con la Estrategia Española de Economía Circular. La economía circular se debe afrontar fundamentalmente atacando alguna de las 4 vías siguientes: la reutilización, la reparación, la refabricación y el reciclaje. Desde Andece hemos intentado desempeñar un papel activo en esta línea para que la industria del prefabricado de hormigón se vaya adaptando ante los requisitos que ya se están derivando, con la celebración de webinars técnicos o la publicación de la guía técnica específica de prefabricados y economía circular. Aunque guarden relación y sinergias entre ellas, el reciclaje es realmente la única vía capaz de cerrar el ciclo, mientras que la reutilización, la reparación y la refabricación están orientadas a alargar la vida útil de productos, y siempre que sea posible deben priorizarse antes. Yo lo defiendo firmemente. Yo creo que las soluciones prefabricadas de hormigón, por su propio diseño esbelto, por su uso eficiente de los materiales, tanto de la parte del hormigón como de la parte del acero, por tener un proceso, digamos, industrializado donde puedes controlar muy bien todas las variables, creo que son soluciones que son per se muy eficientes y con una huella de carbono muy baja. Entonces, por supuesto, ¿tienen que intentar reducir la huella de carbono de su producto? Sí, pero yo creo que lo que tienen que poner en valor es que la solución final que se hace con prefabricados de hormigón ya es una solución con una huella de carbono baja. Como gran parte de vuestro negocio está orientado a la industria del prefabricado de hormigón, y a su vez la industria del prefabricado de hormigón se está posicionando como una de las punteras en toda esta tendencia, que es algo yo creo que ya incuestionable y que ya muchos veíamos que era necesario dar ese paso, que es cada vez industrializar más la construcción, pues nos gustaría saber, en primer lugar, cuál es vuestra visión
como multinacional, que además está presente en muchos países con ritmos distintos, pero bueno, aquí en España. Pues en este sentido, te diría que la visión de Peico acerca de esta creciente industrialización en la construcción se fundamenta en más de 60 años de experiencia en el sector, como has dicho, y en una firme apuesta por soluciones que promuevan una construcción limpia, segura y eficiente. En este sentido, también Peico consideramos que industrializar no es que sea una tendencia, sino que es una necesidad urgente porque hay que responder a unos retos actuales de sostenibilidad y eficiencia que de otra forma no será posible. La prefabricación y en concreto nuestra parte el uso de soluciones mecánicas permiten reducir pues, impactos ambientales, minimizar residuos, optimizar consumo de materiales y todo eso alineándose con los principios también de una economía circular. Estamos haciendo un benchmark de edificación. Algo que estamos intentando es entender para paneles de fachada. Los hay portantes, los hay no portantes, ¿no? Entonces los paneles portantes evidentemente tienen que soportar la carga del edificio y por un, digamos, metro cuadrado de panel tiene una huella de carbono mayor que los que no son portantes. Entonces, a priori, alguien podría decir, oye, pues no, yo tengo que elegir un panel no portante porque tiene una huella de carbono menor, ¿no? Eso es así si tú no tienes en cuenta cómo afecta, digamos, esa capacidad portante de la fachada, cómo afecta al resto de la estructura, cómo libera carga del resto de la estructura, cómo te permite que el resto de la estructura sea más ligera. Entonces hay que mirar el conjunto. Esto es un caso muy concreto de, digamos, de paneles, pero en estructuras prefabricadas pasa igual. Si yo tengo una placa alveolar, que evidentemente está aligerada, o en el 90% de los casos está aligerada, pretensada para luces de 10 metros con un peso muy bajo, pues va a tener una huella de carbono muy baja. Entonces yo no puedo comparar a lo mejor, digamos, el producto o la tonelada de producto de placa alveolar con una tonelada de, no sé, de otro tipo de material. Lo que tengo que hacer es comparar un forjado o una estructura completa de un edificio hecha con elementos prefabricados frente a una estructura de un edificio hecha pues, con otro tipo de elementos in situ o de otros materiales. Creo que ahí es donde está el valor añadido del prefabricado, en la solución final, no tanto en evaluar el producto. Creo que evidentemente si comparas producto a producto, primero que la comparación es totalmente falsa, está falseada porque no estás comparando dos cosas que son iguales y creo que además ahí el prefabricado va a tener cierta desventaja. ¿De acuerdo? Entonces, como reflexión final, creo que los prefabricados parten de una ventaja competitiva muy alta. Creo que son estructuras muy eficientes que hacen un uso muy eficiente de los recursos del propio material, que es algo que muchas veces se olvida, y es que nos centramos mucho en la huella de carbono, pero el consumo de recursos, el consumo de áridos, el consumo de materiales también es importante y es un elemento diferencial, más en un escenario de descarbonización, donde si todos los productos tienen huella de carbono casi cero, el consumo de, digamos, de recursos naturales va a ser una variable a tener en cuenta. Entonces, las soluciones prefabricadas o industrializadas mejoran la seguridad en las obras, acortan plazos de ejecución y todo ello implica una importante reducción de costes y mayor calidad en el proceso constructivo final. La reutilización implica poner un producto que ha sido desechado de nuevo en uso, para comenzar una segunda vida, tercera, etc. Un ejemplo cercano sería el de una botella vacía que podría reutilizarse N veces. Aquí se impone un primer principio que regirá el diseño. Estas botellas reutilizables deberán tener seguramente un diseño más robusto que aquellos recipientes diseñados para un solo uso y, por tanto, muy posiblemente impliquen mayores recursos para su fabricación. En cuanto a los productos prefabricados de hormigón que se diseñen pensando en su reutilización, deben fabricarse con incluso mayor calidad a la reglamentaria y un diseño adecuado a los condicionantes que se prevean. Además, deben ser fáciles de mantener y reparar en caso necesario. Vosotros sois una compañía que a los hechos me remito, estáis apostando y habéis apostado anteriormente para ir un poco alineándoos con esta tendencia a una mayor industrialización de la construcción, que yo creo que es un poco respuesta pues, a la escasez de mano de obra, a ciertos factores que en su conjunto pues, están de alguna manera agilizando esta conversión a tratar de que los edificios especialmente pues
en la medida de lo posible, se preconstruyan o parte de los mismos. Pues mira, yo creo que es imparable. El tema de la industrialización de la construcción es un tema absolutamente imparable, ¿no? Tenemos unas megatendencias que sí hemos hablado en alguna otra ocasión sobre esto, ¿no? El que tienes una escasez de mano de obra, y esto no es un tema solo coyuntural de España, ¿no? Tenemos nosotros el foco un poco más centrado desde el punto de vista de una multinacional como la nuestra. Estas megatendencias se están produciendo prácticamente a nivel global, ¿no? Tenemos una escasez de mano de obra muy relevante, tenemos también unos crecimientos demográficos cerca de las ciudades enormes, ¿no? Lo que están obligando, pues, a la construcción de nuevas infraestructuras, a la respuesta en vivienda rápida, ágil y accesible. Tienes temas de eficiencia energética, tenemos que construir mejor y consumiendo mucha menos energía, materiales, etcétera. Entonces ahí, digamos, estas megatendencias lo que nos están obligando, están ejercitando de una tracción importante en una dinamización del sector y un cambio, yo diría, industrial del modelo, ¿no? Y a partir de ahí, pues creo que la prefabricación, quiero decir, o la industrialización, cobra un papel fundamental en hacer en fábricas on-site, con entornos mucho más controlados y mucho más eficientes, y poder apoyar con respuestas más rápidas, prediseñadas, mucho más eficientes en la forma de construir, dando respuesta a todas estas necesidades. Siempre he escuchado que la industrialización es el futuro. Esa es una frase que yo creo que hemos escuchado todos en algún momento. Y sí que es cierto que hay ciertas barreras que no se terminan de superar, ¿vale? Yo ahí no voy a entrar. Al final yo, pues, evidentemente, trabajo para el sector de cemento, somos suministradores de material y, bueno, donde vaya el material a uno u otro uso, pues nosotros en principio somos neutrales. Pero sí que es cierto que, analizando desde un punto de vista de ingeniero riguroso, la industrialización tiene ciertas ventajas, y una ventaja es la flexibilidad, la circularidad. Yo estoy pensando, a lo mejor es muy simplista lo que voy a decir, pero si yo tengo un elemento prefabricado, un panel de fachada. Ayer estaba en una reunión del CESCAE donde se hablaba de que por qué no alquilar las fachadas. En lugar de venderte la fachada, yo te la alquilo y te cambio la fachada, ¿no? Esa circularidad, ¿no? Esa pay per use, o como lo quieras llamar. Bueno, fue una anécdota que surgió ayer en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, en una sesión que hubo dedicada a la circularidad. Pero va un poco en esa línea. El prefabricado tiene esa ventaja. El prefabricado se puede montar y desmontar. Y decía que la industrialización supone aproximadamente el 1% de los edificios, o del volumen total, o de la superficie total de los edificios que se construyen a día de hoy en España. Creo que eso hay que cambiarlo. Creo que, no sé si hay que llegar a un 100%, pero desde luego hay que incrementar. Si queremos, digamos, mejorar todo, hay que incrementar ese porcentaje. Un 1% es un valor muy, muy bajo. Si conseguimos que un edificio pese menos porque estamos usando menos material, estaremos reduciendo su huella ecológica. Si conseguimos que el edificio sea más flexible, o sea, que se adapte mejor a los cambios que puedan aparecer a lo largo del tiempo, habrá menos intervenciones e incluso alargaremos su vida útil. De esta manera se reducen los costes de explotación y el impacto ambiental del edificio Sócrates. Hoy las estructuras prefabricadas utilizan materiales de mejores prestaciones. Al utilizar materiales de mejores prestaciones, para construir la misma estructura necesitamos menos material. Es decir, hacemos las estructuras con menos hormigón y con menos acero. Bueno, esto es la planta de hormigón. Aquí tenemos varios ingredientes, tenemos los cementos, los áridos, los aditivos, y hacemos toda la mezcla para que pueda salir el hormigón para luego verterlo dentro de los moldes. Una de las características de las estructuras prefabricadas es la utilización de las piezas pretensadas, con armadura pretensada. Como podemos ver aquí, tenemos unos cables que tiramos de ellos en toda la longitud de la pieza y posteriormente los tensamos antes del hormigonado de la pieza. Una vez acurado la pieza, cortamos los cables y eso da una tensión inicial a la pieza que ya le permite ser autoportante por ella misma a las pocas horas de haber sido hormigonada. El edificio tiene un reto particular, y es que hasta hace pocos años los edificios se planteaban para un uso. Y entonces se diseñaban para un uso y se construían para un uso. El edificio Paragonsi
es un edificio que tiene un planteamiento muy vanguardista, y es que se plantea para diferentes usos. Hoy puede ser un uso, pero mañana puede ser otro uso, con lo cual digamos que el edificio que corresponde al diseño a los promotores y su equipo técnico requiere de unas prestaciones estructurales diferentes de edificios convencionales. Tenemos un tejido industrial, no solo a través de empresas multinacionales, sino a través de empresas muy profesionalizadas a nivel local, dar respuesta a todo esto. ¿Qué puede faltar? Bueno, yo creo que hay temas regulatorios, temas financieros, hay algunos otros dos aspectos que convendría también atacar, que son foro de otra discusión y tienen que acompañar a toda la parte del proceso técnico. Pero yo creo que tenemos casi todos, ¿no?, para poder dar respuesta de una forma mucho más eficiente a todos estos nuevos retos. Bien, porque esto de la construcción industrializada parece que ha llegado de repente, pero lleva ya décadas consolidándose en otras áreas, sobre todo edificatorias. En la obra civil yo creo que está perfectamente consolidada, soluciones en prefabricado de hormigón para puentes, para túneles, para canalizaciones, pero sobre todo parecía que quedaba todavía un vacío que acometer, que era el de la edificación residencial, que es un poco en todo lo que gira. Estamos ahora con la crisis de vivienda, todos los días en las noticias. Evidentemente, las soluciones prefabricadas en hormigón aportan, en un primer lugar, certidumbre en cuanto a calidad, en cuanto a sostenibilidad en el sentido amplio de la palabra y, sobre todo, en predecibilidad de los plazos de ejecución en obra. Pero sí que ha habido en estos años algo que quizás haya variado mucho, que es la disponibilidad de mano de obra. Esto, bueno, pues en general estamos en una fase expansiva en nuestro país y afecta a todos los sectores, pero con mucho más ahínco en los sectores tradicionales. Lo estimulante es que casi cada dirección facultativa, cada promotor, cada interveniente, una vez que ha aprobado una realización en prefabricados, repite. Un edificio se puede considerar un banco de materiales. Está compuesto de materiales que en el futuro se podrían utilizar para hacer otros edificios o cualquier otro uso. Pero sería muy optimista pensar que si hoy no hacemos nada, en el futuro todos estos materiales se podrán aprovechar bien. La realidad es que muchos se convertirían en residuos. Para evitar esto, el edificio Sócrates se ha diseñado desde la perspectiva de la economía circular. A día de hoy, en el edificio Sócrates, todas las tierras de excavación han sido reutilizadas. Y sin contar estas tierras, todos los materiales de construcción que se han aportado ya son casi 8.900 toneladas de materiales nuevos aportados para levantar este edificio, de los cuales el 80% son cradle to cradle, son saludables y en el día de mañana serán ciclables. Es un reto porque no lo puede llevar a cabo uno solo, sino que necesita configurar un equipo. Y en este caso, pues la voluntad del cliente Gonsi era un edificio circular, y se encontró con el camino Construcía y EIG para ayudarle, pero al final Construcía puede seleccionar los materiales y EIG puede recomendar los materiales más adecuados del mercado. Pero el reto no es solo esto, sino es encontrar fabricantes dispuestos a hacer este camino con nosotros, ¿no? A la estructura, como decía Cristina, nosotros también hemos tenido que seguir esta cadena, hemos tenido que hablar con nuestros proveedores, hemos tenido que centrarnos en características de los productos que hasta este momento pues a lo mejor no eran necesarios porque la normativa pues no hace énfasis en ese tipo de cuestiones, como por ejemplo el tema de los plásticos. Los materiales de la estructura de hoy tienen que durar 50, 60, 70 años. El edificio está pensado para que sea totalmente flexible, reconfigurable, desmontable, que podamos sacar materiales de este edificio, ¿no? Lo más importante es que no puede tener ninguna sustancia tóxica. Y esta toxicidad no la miramos en los estándares de hoy, que la mayoría de productos cumplen con la normativa, ¿no? Sino que pensamos en toxicidades potenciales que pueden tener o que pueden ser normativas dentro de 20, 30, 40 o 50 años, ¿no? Es decir, la idea es ir más allá, pero para ello necesitamos esta primera parte de entender químicamente qué contienen los productos. Desde EIG pues se nos ha aportado la documentación para hacerla llegar a nuestros proveedores y poder saber qué información necesitaban para poder
pues conseguir esta certificación Credel to Credel, ¿no? Sí, y en esta reflexión que dices de pensar a futuro, nosotros desde el sector del cemento y del hormigón siempre hemos trabajado mucho en lo que es el material, en incrementar la durabilidad y demás, pero creo que también a nivel de ingeniería o a nivel de arquitectura hay que hacer una reflexión en que estos edificios tienen que ser lo suficientemente flexibles y funcionales para que dentro de 50 años, si hay un cambio de uso o si hay un cambio de cargas, sean capaces, digamos, de adaptarse a ese cambio de cargas o ese cambio de uso sin necesidad de grandes refuerzos o sin necesidad de tener que cambiar, digamos, o demoler la estructura. A ver, no es lo mismo las cargas de un edificio residencial que las cargas de un edificio, bueno, o sea, de una biblioteca. Y no son lo mismo las luces de un edificio residencial que las luces de un centro comercial. Entonces, si yo, digamos, tengo la mente cerrada, y esto se ve en los centros de las ciudades, donde, digamos, eran todo edificios residenciales y cada vez hay más oficinas, comercios, usos totalmente diferentes. Es decir, dentro de 50 años es muy probable que los edificios donde estemos viviendo ahora dejen de ser residencias y se conviertan en otra cosa. Entonces, creo que a nivel arquitectura y a nivel ingeniería tienen que hacer esta reflexión y, por ejemplo, no limitar las luces a luces cortas, sino ir a luces que te permitan esa funcionalidad y esa flexibilidad y que las propias estructuras, los elementos estructurales, sean capaces de soportar, digamos, cargas mayores para las que están pensadas a día de hoy. Y esto va un poco en contra de, digamos, de muchas voces que se oyen a nivel europeo, fundamentalmente, que dicen, no, es que hay que ajustar bien las cargas o incluso hay que repensar los contenidos de cemento del hormigón para ajustar y bajar la huella de carbono. Yo creo que es la línea equivocada. Yo creo que tenemos que mantener las prestaciones y si queremos hablar de verdad de pensar a futuro, de durabilidad, de vida útil a largo plazo, precisamente cuanto más resistentes sean los edificios y cuanto más flexibles sean en su, digamos, diseño interior, mejor estaremos haciendo las cosas. Yo creo que la aproximación de voy a dar menos prestaciones a cambio de bajar la huella de carbono o a cambio de bajar el consumo de recursos no es una aproximación correcta. Y hay ciertas voces a nivel europeo, sobre todo en el mundo académico, que van por esa línea. Yo creo que es una aproximación equivocada. Yo creo que tenemos que ir a dar muy altas prestaciones, porque eso al final es lo que me va a garantizar que esa estructura final se va a mantener en el tiempo y efectivamente no vamos a estar hipotecando, pues digamos, la siguiente generación. La circularidad, la economía circular, que es dentro de todo este concepto global de sostenibilidad, pues es una de las grandes vertientes. De alguna manera, definirla como tratar de que los elementos, las construcciones, al final de su vida útil sean lo más aprovechables posibles, sus partes, sus componentes, para darles una segunda vida útil. Aquí emerge, desde un punto de vista conceptual, la preferencia por ir a uniones atornilladas y no tanto a uniones soldadas. Peico, bueno, somos líderes en este sentido, llevamos más de 30 años desarrollando, ya empezamos en los años 80 en Finlandia con las primeras uniones atornilladas, muy, muy básicas, y desde entonces pues hemos ido evolucionándolas y liderando un poco el cambio en el sector. Ofrecen muchísimas ventajas frente a las uniones soldadas, especialmente en el ámbito de una construcción industrializada / prefabricada. En primer lugar, el montaje es mucho más rápido y sencillo, ya que no se requieren procesos de soldadura complejos ni personal altamente cualificado en obra. También permite que sea una construcción más ágil y segura, reduciendo tiempos y costes. Otra ventaja importante es la posibilidad de facilitar el desmontaje gracias a que es una unión mecánica y desensamblar los elementos prefabricados para reutilizarlos después o incluso para tareas de mantenimiento o para, ya te digo, un reuso en nuevos proyectos. Esto es lo que se llama economía circular y construcción sostenible. También otra ventaja importante en cuanto a las conexiones mecánicas es que presentan una alta precisión y resistencia, garantizando conexiones seguras, duraderas, resistentes al fuego, fáciles de inspeccionar y de mantener, y en general pues mejorando la calidad y la seguridad del conjunto estructural. Los elementos prefabricados de hormigón constituyen una de las categorías de productos de construcción más normalizadas. Estos elementos pueden combinarse entre sí o también con otros elementos de procedencia
distinta para configurar total o parcialmente sistemas industrializados más complejos destinados a la construcción de edificios. Los elementos prefabricados más comunes, que creo que en general todos conocemos, se pueden clasificar según su composición o su configuración geométrica. Podemos estar hablando de elementos lineales, en los cuales predomina una de las dimensiones, como pueden ser vigas, columnas o correas. Podemos hablar ya de elementos superficiales, elementos losa, como pueden ser los forjados de placas alveolares, los paneles para fachadas, o incluso podríamos ir más allá, ir a elementos tridimensionales, módulos. Aquí hay ya una primera salvedad que hacer. En esta primera versión de la norma, al menos, nos vamos a limitar a cubrir los elementos de una dimensión y de 2 dimensiones. La mayoría de estos productos están ya cubiertos por normas armonizadas que requieren el marcado CE obligatorio y su correspondiente declaración de prestaciones. Sin embargo, hasta la fecha no se había abordado la creación de un esquema normativo que cubriera los sistemas industrializados para la construcción de edificios a los cuales se incorporan dichos elementos. Dichos sistemas pueden conformarse siguiendo una configuración espacial que determina tanto la posición como la geometría de los elementos prefabricados de hormigón y sus mecanismos de ensamblaje, pudiendo además incorporar elementos de procedencia diferente, de tal forma que se dote al conjunto, a todo el sistema constructivo, de una serie de características con las cuales se pueda comprobar el cumplimiento de las distintas exigencias que en nuestro caso establece el Código Técnico de la Edificación. Por tanto, esta norma lo que viene a traer es a crear un esquema, una serie de requisitos que dichos sistemas constructivos realizados a partir de elementos prefabricados de hormigón y con la posible adición de otros materiales para poder evaluar todo el ciclo completo desde el proyecto, la fabricación, la logística, el montaje, incluso presentando una serie de pautas para el mantenimiento de los mismos. Vamos a hablar de seguridad. La construcción es un sector donde el trabajo es físicamente duro. Cualquier medida que se pueda tomar para mejorar la seguridad de los trabajadores es bienvenida. Y resulta que optar por una estructura prefabricada nos permite trabajar de forma más confortable y segura. La estructura prefabricada nos asegura el tener menos problemas de riesgos laborales. Hay que tener en cuenta que tenemos pilares de 22,5 metros de altura, que si se hubieran ejecutado in situ nos llevaría pues a unas cimbras y a unos andamios importantes. Y aquí en cambio se colocan pues de vez toda la altura como se puede observar. El montaje de una estructura prefabricada es limpio, si no mirad la obra del edificio Sócrates. Hay muy pocos obstáculos al paso. Una obra limpia y ordenada es una obra segura. Hemos conseguido, realizando las estructuras prefabricadas, trasladar a estos trabajadores que en las construcciones tradicionales están siempre al aire libre, sea verano, invierno, primavera o otoño, el 80% de estos trabajadores los trasladamos a una fábrica, a un sitio cubierto, con unos medios productivos muchísimo más ergonómicos, más eficientes y muchísimo más seguros. Ahora nos encontramos en la nave de Ferralla, donde se preparan todas las armaduras para las piezas que posteriormente serán hormigonadas. Aquí detrás podemos ver lo que es la máquina estribadora, que es una máquina que de un cable corrugado que viene en bobina lo transformamos en los estribos necesarios para luego meter dentro de las piezas. En la fábrica todo se realiza a una altura cómoda para los trabajadores. ¿Cuántos soldadores querrían soldar siempre en esta posición? Además, se usan las máquinas para evitar grandes esfuerzos físicos. Bueno, estos son los moldes para fabricar lo que serían los paneles prefabricados. Este molde ahora mismo está preparado con sus dimensiones. Posteriormente tenemos que colocar las armaduras dentro y en el último paso, como ya va viniendo la máquina para aquí, para hormigonar. Desde un punto de vista social, estamos mejorando la calidad de vida de los trabajadores del mundo de la construcción en el ámbito específico de la construcción de estructuras. El prefabricado de hormigón es una tecnología muy consolidada, ya tiene una trayectoria de muchísimas décadas, hay ejemplos ya realizados y yo creo que es la que más capacidad de volumen puede aportar a la solución de la producción de vivienda, porque
es donde más capacidad industrial hay, es la que de momento quizá mejores precios pueda ofrecer, y yo creo que hay muchas soluciones, pero la industria del hormigón quizás será la llamada a abordar la mayor cantidad de volumen.